Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias. Voy a explicarles cómo pueden hacer las personas deficientes visuales severas o ciegas a la hora de familiarizarse con un espacio interior. Es esencial a la hora de moverse en un determinado entorno saber qué características tiene, qué elementos componen ese entorno. Y eso en muchas ocasiones tendrá que hacerlo por sí mismo. Por lo tanto, emplea un procedimiento que denominamos de familiarización, de autofamiliarización. Existen dos técnicas para ello. La primera es la denominada técnica del perímetro. En dicha técnica, la persona deficiente visual empieza desde un punto de referencia, que puede ser la puerta, como en este caso, y empieza a recorrer el perímetro de la sala, utilizando para ello una técnica de protección como puede ser el seguimiento de superficie. Empezaría a recoger información sobre el lado más próximo al punto de inicio, en este caso la puerta. Iría encontrando los distintos objetos que se encuentran situados en esa pared. Al llegar al final de la misma, recorrería nuevamente en sentido contrario esa superficie, localizando los objetos que pudiera ver en ella. Una vez ha recorrido toda la superficie, regresa al punto de inicio. En ese momento puede recordar los elementos que componen esa pared y la disposición de los mismos, como podría ser el caso de un sillón o el caso de una silla. Una vez hemos realizado el reconocimiento de una de las paredes, inicia el de la segunda de ellas, utilizando nuevamente el método del perímetro y la técnica de protección personal antes denominada de seguimiento de superficies. Se desplazaría hasta encontrar el inicio de la segunda pared. En ese momento la recorrería nuevamente, recortando y reconociendo los objetos que hay en ella. Con la técnica de protección personal, además, asegura no tener ningún tipo de incidente al contactar con los obstáculos que pudiera encontrarse. Va recorriendo esa superficie hasta llegar al final de la misma. Una vez llega a dicho final, recorre nuevamente en sentido contrario la superficie empleando nuevamente la técnica de protección personal que hemos denominado de seguimiento de superficie. Al llegar al final de esa superficie, la persona puede recordar los elementos que ha encontrado y la disposición de los mismos, como pudiera ser el caso de una silla, de una mesa o la ventana que se encuentra situada al final de esta pared. En ese momento recupera la posición inicial, el punto de partida, que era la puerta de acceso a esa sala. Una vez recorridas las dos primeras paredes de la habitación, la persona debe recorrer las dos restantes, encontrando y localizando los distintos objetos que pudiera ver en su perímetro. Seguimos utilizando, como antes indicamos, la técnica de protección denominada seguimiento de superficie, que nos permita, al mismo tiempo que nos protege, ir siguiendo la pared como superficie guía y permitiéndonos reconocer los distintos objetos que pudiera ver a lo largo de la misma. Este recorrido tiene que ser tanto de ida como de vuelta. En el movimiento de vuelta iremos nuevamente cerciorándonos de aquellos objetos que pudiéramos ir encontrando, al mismo tiempo que desandamos lo andado hasta el punto de inicio, que suele coincidir con el acceso a la sala o la habitación. Es muy importante que la persona sea capaz de recordar no solamente los elementos que hay en dicha sala, sino también la posición espacial de los mismos. Por ello, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, lo que se suele hacer es preguntarle a la persona deficiente visual severa o ciega la posición espacial relativa de los distintos objetos que ha ido encontrando a lo largo del recorrido del perímetro de la sala. Por ejemplo, en tu posición, ¿dónde se encontraría la silla que está en la pared más próxima a tu posición actual? La persona deficiente visual podría señalar, o bien se le podría preguntar dónde se encuentra
la ventana que está junto a la mesa, y a partir de ahí la persona deficiente visual también podría señalar. Esto permite no solamente tener un conocimiento secuencial o de ruta de los distintos elementos que componen este ambiente, sino también un conocimiento configuracional de cómo se relacionan unos objetos con otros, no solamente en cuanto a nuestra posición, sino a la posición relativa entre ellos. Una vez la persona ha reconocido lo que hay en el contorno o perímetro de una sala o espacio interior, lo que le interesa conocer es qué hay en el centro de la misma. Y para ello utilizamos un segundo procedimiento denominado la técnica de la rejilla. En este caso, la persona lo que va a ser utilizando una técnica de protección personal alta y baja, va a recorrer en forma de rejilla el centro de la sala desde un lado hasta el otro, recogiendo información acerca de qué elementos hay en dicha sala y también qué posición relativa tienen unos en relación a otros. La persona iniciaría la técnica de la rejilla escuadrándose, o sea, colocando una o más partes de su cuerpo contra la superficie guía, utilizando una técnica de protección personal baja y alta y desplazándose en línea recta hasta la superficie que se encuentra justo enfrente de donde se hallaba. Una vez la localice, dará un paso hacia adelante en el sentido de la finalización de dicho espacio. A partir de ahí, utilizará nuevamente la técnica de protección baja y alta e irá localizando y bordeando los obstáculos que se pudiera encontrar, recuperando siempre y en todo caso la línea de dirección original. Al encontrarse al otro lado, volverá a dar un paso hacia adelante, se escuadrará nuevamente e iniciará la exploración utilizando de forma idéntica las técnicas de protección alta y baja para cubrirse de la posibilidad de cualquier tipo de elemento que le pudiera llevar a cabo algún tipo de daño. Este movimiento se efectuará a lo largo de toda la sala, recabando información sobre los distintos elementos que hay en ella e insistimos, sobre la posición relativa de uno en relación a otro. El movimiento tiene la finalidad de ir recabando de forma sistemática todos los elementos que componen ese espacio interior y al mismo tiempo facilitando la orientación espacial de la persona para que luego pueda desplazarse de forma segura, eficiente y sobre todo con cierta fluidez y eficacia.